Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a una conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, y el señor Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente por estar hoy lunes tempranito y con mucho frío aquí en la Casa de Gobierno. Bueno, como todos los lunes, esta conferencia de prensa, como venimos haciendo, en primer lugar, repasar un poco cuál ha sido la agenda del gobernador la semana pasada y la que tiene prevista para esta semana. La semana pasada el gobernador estuvo en varias localidades del interior haciendo varias inauguraciones en Bolívar, en un marco en donde hubo una semana con un fuerte faltante de gas en toda la Argentina por la falta de previsión y por la desidia del Gobierno Nacional. Nosotros, por nuestra parte, hemos inaugurado un gasoducto que le va a permitir por primera vez en la localidad de Pirovano, en el municipio de Bolívar, poder acceder al gas natural de red a unos 1.600 vecinos. También en esa localidad, en Pirovano, se estuvieron visitando las obras de repavimentación de la entrada que tiene por la ruta 65. También se inauguraron 3 centros de atención primaria para la salud en 3 distritos distintos, en General Lavalle, en Tordillo y en Saladillo. De esa forma hemos llegado a la inauguración desde el comienzo de la anterior gestión del gobernador Kicillof de 162 centros de atención primaria de la salud, que quiero decir muy brevemente que no se tratan de salitas, sino que se tratan, como nosotros lo llamamos, de mini hospitales, que tienen más de 6 consultorios y que han llevado a distintos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires especialidades que hasta este momento los vecinos y las vecinas no podían acceder. También en todos esos distritos, como una práctica que viene llevando adelante el gobernador a modo de denuncia, se han recorrido todas las obras que están paradas por parte del Gobierno Nacional. Puntualmente en General Lavalle, bueno, hay un centro de desarrollo infantil que se encuentra parado, a pesar de que tiene un avance de obra del orden del 87%, y vamos a solicitarle también al Gobierno Nacional que nos traspase la jurisdicción, que nos traspase la obra para poder terminarlo. En Tordillo también el gobernador estuvo recorriendo 30 viviendas que se encuentran paradas. Son viviendas que se iniciaron en mayo de 2023 y que en enero, con un avance del 70%, se dejaron totalmente abandonadas. Todo esto en el marco de unas 1.000 obras que ha dejado abandonadas el Gobierno Nacional, a las que después me voy a referir, en la provincia de Buenos Aires. Para esta semana tiene varias actividades previstas el gobernador. Aquí en La Plata va a participar de una entrega de equipamiento en el Hospital Interzonal General de Agudos San Martín. También el gobernador va a estar en Moreno, en donde va a reinaugurar el Museo Molina Campos, que estaba en un estado de deterioro importante y se lo ha renovado por completo. También el gobernador va a participar de la asunción de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de aquí de La Plata. Recientemente ha habido elecciones y en esta semana van a asumir las nuevas autoridades, y en este mismo salón, dentro de un rato, también va a participar del lanzamiento de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad. Eso respecto de las actividades que ya tiene previstas. Seguramente se sumarán algunas a lo largo de la semana el gobernador. En segundo lugar, y como parte principal de mi presentación, bueno, ustedes ahí están viendo en pantalla, queríamos hacer una actualización, un repaso de las deudas que tiene el Gobierno Nacional, los reclamos que le estamos haciendo al Gobierno Nacional, en lo que nosotros consideramos se está llevando adelante por parte del gobierno de Milei, que es un plan deliberado, un plan sistemático de asfixia financiera y económica sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esto no es un problema ni con el gobernador, ni con el gabinete, ni con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando repasemos punto por punto, vamos a observar que se tratan de distintos recortes, distintos ajustes, abandono de obras,
eliminación de transferencias no automáticas que recibía la provincia de Buenos Aires con el objetivo de equiparar mínimamente la desigual e inequitativa coparticipación que recibe la provincia. Así que nosotros queríamos poner esto en valor y solicitarle al presidente, solicitarle al Gobierno Nacional que deje de lado este plan sistemático y deliberado, como decíamos, y le devuelva los fondos que le corresponden a los bonaerenses. Repito, no es un problema con el gobernador ni con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Son fondos que necesitan los bonaerenses para poder tener mejor acceso a la salud, a la educación, para mayor generación de empleo, para generación de obras públicas totalmente necesarias y estratégicas para la provincia de Buenos Aires. Perdón. Sí, hay un viento. No pasa esto. ¿Dónde? A ver. Un responsable técnico. ¿Las flechitas? Ok. Yo le daba el enter. Eran las flechitas. Bueno, primer punto. Primer punto, las deudas directas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Ahí hemos puesto las principales, al final vamos a hacer una sumatoria de todos esos valores. Fíjense que son todos valores que están en millones de pesos. Eso no es 716.000 pesos, sino que son 716 millones de pesos el primer renglón, que son las transferencias que le está debiendo ANSES a la Caja Provincial. Recuerden que hubo muchas provincias que se incorporaron al esquema jubilatorio de ANSES, pero otras provincias mantuvieron la Caja y en ese marco se decidió, el Gobierno Nacional en su momento decidió compensar a esas provincias. Hoy se le están debiendo a la provincia de Buenos Aires 716.000 millones de pesos en ese sentido. Después las compensaciones que están previstas en el consenso fiscal que se firmó en 2017 son 213.000 millones de pesos que se le están debiendo a la provincia, un fondo que venía entregando el gobierno anterior a la provincia de Buenos Aires y que nosotros destinábamos en su parte mayoritaria al pago de salarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires y a la compra de equipamientos, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el llamado FOFOFI, 107.000 millones de pesos que nos han dejado de pagar. Después otros convenios de asistencia financiera con el Gobierno Nacional por 76.000 millones de pesos. El FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que eran recursos que enviaba el Gobierno Nacional y que iban directo al bolsillo de los docentes, de las docentes, de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, 74.800 millones de pesos nos han dejado de enviar. Después, otros fondos comprometidos por el Gobierno Nacional en materia de salud para la compra de equipamiento de diagnóstico por imágenes. Esto nos lo ha pasado el Ministerio de Salud, 30.158 millones de pesos. También nos deben por la energía que generan las centrales provinciales. Las centrales de la costa generan energía que la inyectan al sistema integrado. Nos deben 15.000 millones de pesos. También el fondo que estaba previsto para fortalecer la infraestructura portuaria de los 9 puertos con los que cuenta la provincia de Buenos Aires por un monto de 10.000 millones de pesos. En materia de transporte, también el Fondo de Compensación del Transporte del Interior de la provincia de Buenos Aires que recibían nuestros municipios y que permitía subsidiar y mantener un boleto a valores razonables. Esto se hacía, 50% de ese fondo lo pagaba la provincia, 50% lo pagaba Nación. Bueno, nosotros, la provincia de Buenos Aires, sigue pagándole a las empresas de transporte del interior la parte que le corresponde. Obviamente el Gobierno Nacional ha decidido dejar de pagar. Esos son fondos por más de 10.000 millones de pesos. Después, programas en materia de educación. Como ustedes saben, desde la gestión anterior nosotros habíamos avanzado con muchas escuelas, con muchos colegios de la provincia de Buenos Aires en establecer jornada completa o la llamada quinta hora, con la que veníamos avanzando. Bueno, el Gobierno Nacional ha decidido dejar de pasarnos los recursos por casi 6.000 millones de pesos. Después, fondos que no han enviado y dosis adeudadas para la compra de distintos tipos de vacunas. Ahí las tienen
reseñadas por casi 3.000 millones de pesos. Después otros programas de salud en donde tenemos un faltante de medicamentos desde febrero de 2023, que era un compromiso del Gobierno Nacional en materia de maternidad y salud perinatal por 2.300 millones de pesos. Y después, por último, el último renglón, también programas que tienen que ver con la gestión educativa y la mejora de la calidad de la educación. Muchas veces desde el Gobierno Nacional se llenan la boca diciendo que tenemos problemas en la educación. Bueno, justamente había programas que tenían como objetivo mejorar la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires. Nos han cortado los fondos por 2.300 millones y después otros fondos que son, repito, deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires, otros fondos menores por 3.600 millones de pesos. Aclaro que todos estos fondos y todos los que se encuentran en el rubro otros los vamos a colgar junto con la Gacetilla, discriminados uno por uno, para que todos los periodistas tengan la información totalmente detallada con cada uno de los renglones que nos ha cortado el Gobierno Nacional. En segundo lugar, las obras públicas comprometidas que tenía el Gobierno Nacional de ejecución propia, de ejecución con las provincias, de ejecución con los municipios, en materia de vivienda, en materia de infraestructuras de todo tipo y especie. Vuelvo atrás solamente para señalar que de deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires son 1,27 billones con B larga. Cuando uno hace la sumatoria de esas deudas son 1,27 billones, es decir, millones de pesos. No pusimos todos los ceros porque nadie entendería nada, ¿sí? Serían 12 ceros y nadie entendería mucho, pero son billones de pesos. Esa es la magnitud del recorte en materia de deudas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Pasamos nuevamente al tema de las obras públicas. En primer renglón, 180 obras públicas que estaban siendo ejecutadas directamente por el Gobierno Nacional y que han quedado completamente abandonadas a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Ahí son 2.354.000 millones, es decir, 2,35 billones, de nuevo, con B larga. Lo que pasa es que son montos muy grandes los recortes que ha recibido y la desidia con la que nos están tratando en la provincia de Buenos Aires. Son 2,35 billones de pesos el monto de esas 180 obras que estaba llevando adelante el Gobierno Nacional. Después del programa Procrear estaban en marcha 105 convenios para la construcción de más de 6.500 casas en 28 municipios. Eso es 1 billón de pesos en materia de obras de viviendas que se han abandonado y viviendas totalmente necesarias para la provincia de Buenos Aires. Después, convenios que había hecho la Nación directamente para la obra pública con municipios. Nación financiaba, los municipios ejecutaban, eran 755 obras por 400.000 millones de pesos el impacto que ha tenido eso en la provincia de Buenos Aires. Luego también en materia de vivienda, el programa Casa Propia y el programa Reconstruir, se estaban construyendo 9.725 viviendas en 52 municipios, también han sido abandonadas. Esas son obras que a valores actuales son casi 240.000 millones de pesos. Después, convenios entre la Nación y la provincia para la ejecución por parte de la provincia con financiamiento nacional de 128 obras por 225.000 millones de pesos. Después también estaba previsto, estaba acordado, estaba conveniado con el Gobierno Nacional el envío de fondos para el saneamiento de 5 grandes basurales que hay en el interior de la provincia de Buenos Aires y su reconversión hacia rellenos sanitarios en General Alvarado, en Chascomús, en General Madariaga, en Torquís y en Villarino. Esto además es con un financiamiento internacional, o sea que no eran fondos que ponía el Gobierno Nacional, sino que eran fondos internacionales que también nos han pisado por un valor de 60.000 millones de pesos. Después, en materia de infraestructura para educación, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal venían construyendo escuelas de manera tripartita, o sea que los tres niveles ponían recursos. Bueno, obviamente Nación ha recortado esos recursos, son 42.000 millones de pesos. También en materia de infraestructura escolar había 40 obras que estaba llevando adelante el Gobierno Nacional, que las dejó abandonadas, que las dejó paradas, neutralizadas, como se suele decir técnicamente, por más de 28.000 millones de pesos.
los convenios que tenía Nación para obras de infraestructura en universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires. Eran 30 obras que ha abandonado el Gobierno Nacional por 27.000 millones de pesos. El gobernador ha dado la instrucción al ministro Catopodis que de a poco vayamos nosotros tomando esas obras y llevándolas adelante en las universidades nacionales, porque si bien la jurisdicción de las universidades obviamente es nacional, en esas universidades estudian pibes, pibas bonaerenses, así que para nosotros es clave y vital continuar con esas obras en las universidades. Después, también obras que se estaban llevando adelante en el Hospital Presidente Néstor Kirchner, el Hospital El Cruce, por casi 21.000 millones, y también el plan de infraestructura penitenciaria más grande de la historia que habíamos lanzado, del cual se han ejecutado ya más de 2/3 de las plazas que estaban previstas. 12.000 plazas estaban previstas, ya hemos ejecutado más de 2/3, pero se venían ejecutando el resto, en parte con fondos nacionales. Un 80% financiaba el Gobierno Nacional, un 20% financiaba el Gobierno Provincial. También nos han quitado esos 15.000 millones y otras obras públicas menores, pero que suman en total 47.000 millones. En total, el impacto en el parate de la obra pública en la provincia de Buenos Aires, de los recortes en materia de obra pública del presupuesto nacional, son 4,46 billones, repito, con B larga, de pesos en esa materia, que se suman a los 1,27 billones de pesos de deudas de distintos programas del Gobierno Nacional. Tercer punto, deudas que tienen que ver con la discontinuidad y los retrasos de programas nacionales que se ejecutaban en la provincia de Buenos Aires. Rápidamente, programa Fines, que es para la terminalidad de los estudios secundarios, 13.500 millones de pesos que nos adeudan. Programa Sumar, en materia de salud, que es darle cobertura a aquellos que no tienen una obra social. Era además financiamiento internacional, no eran fondos del Tesoro Nacional, sino que eran fondos internacionales que se ejecutaban. Estamos teniendo una deuda de 4.700 millones de pesos, también una deuda que tiene que ver con los trasplantes que se hacen en la provincia de Buenos Aires a través del Cucaiba, 1.600 millones de pesos, deuda en medicamentos para tratamientos antirretrovirales de personas con HIV por más de 1.100 millones de pesos, deudas con el programa Potenciar Trabajo por más de 1.000 millones de pesos, deudas del programa Incluir Salud, que atiende a aquellas personas que tienen pensiones no contributivas y que no pueden acceder al sistema de salud por 910 millones de pesos, deudas que tienen que ver con las obras que se estaban llevando en los clubes de barrio, en el marco del programa Clubes a la Obra, que son refacciones y obras menores en clubes, 629 millones de pesos, obras en polideportivos que estaban previstas por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con financiamiento nacional, 440 millones de pesos, también en materia de gestión educativa y calidad educativa, 395 millones de pesos, y otros programas culturales por 300 millones de pesos, y otros programas menores de menos de 300 millones de pesos, que en total suman 2.000 millones de pesos. En total, la deuda estimada por la discontinuidad de programas nacionales es del orden de los 26.777 millones de pesos. Por último, otros reclamos que le estamos haciendo al Gobierno Nacional y que tienen que ver con la obligación que tiene el Gobierno Nacional de asistir a la provincia de Buenos Aires. Bueno, después va a hablar Endrés, el ministro Larroque, de los aportes que venía haciendo el Gobierno Nacional hasta el periodo pasado para los programas del Servicio Alimentario Escolar y el programa MESA. Nos han dejado de girar 33.000 millones de pesos, de acuerdo a lo que estaba previsto. También hemos solicitado asistencia para comedores del orden de los 30.000 millones de pesos. No nos han enviado nada. La asistencia que le solicitamos en el marco de la emergencia que tuvimos por los temporales, primero en la zona de Bahía Blanca, pero otros lugares de la provincia, y luego por otros temporales, le hemos solicitado asistencia por emergencia climática de más de 10.000 millones de pesos. No han enviado absolutamente nada. Ustedes recordarán aquella primera visita del presidente en diciembre a Bahía Blanca en el medio de la tragedia, en donde dijo que estaba muy confiado de que nos íbamos a arreglar con lo que teníamos. Ese es el tono del presidente hacia las necesidades de los bonaerenses. Y después, bueno, algunos programas menores como aportes de Nación para asistencia alimentaria de celíacos que se venían enviando por 264 millones de pesos. Esos reclamos constituyen en total unos 73.500 millones de pesos, pero el número es este. Cuando uno suma todos esos rubros
todos esos montos, todas esas deudas, todos esos impactos por el paro de las obras y de la eliminación de programas nacionales, la deuda total que tiene el gobierno hoy con la provincia de Buenos Aires a montos actualizados a abril de 2024 son 5,8 billones de pesos. Es casi imposible hasta escribirlo. 5,8 billones de pesos con los que se nos está castigando a los bonaerenses. Repito, es un plan sistemático y deliberado que está llevando adelante el gobierno nacional para asfixiar económica y financieramente a la provincia. Lo único que le pedimos al gobierno nacional es que revea su posición. Los bonaerenses necesitan esos recursos. Repito, hemos repasado que había obra pública, había obras en materia de salud, de educación, de cultura, de creación de empleo. Estamos en una situación muy complicada en términos económicos. Ha caído muchísimo la recaudación, más allá de alguna mejora puntual que tiene que ver con las ganancias extraordinarias que han tenido algunas empresas que tenían activos en dólares como consecuencia de la devaluación. Nos está cayendo la recaudación provincial, obviamente, porque la actividad económica ha mermado. Son todos recursos, repito, que necesita la provincia de Buenos Aires y que nosotros estamos reclamando legítimamente al gobierno nacional. Así que, por mi parte, concluyo con este número, que es lo suficientemente elocuente para dar cuenta de la magnitud del ajuste de los recortes que se están llevando adelante por parte del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contundente. No sé cuánto tiempo tengo, pero tengo para... es muy extraño que estando en el mes de junio ya, este ministro no haya tenido contacto con la ministra de Capital Humano, ¿no? Sandra Petovelo, con casi medio año transcurrido. Y esto lo venimos denunciando, pero a propósito de los temas que tomaron centralidad, ahora creo que hay más espacio para hablar de estas cuestiones. Y digo que me parece muy extraño porque en la provincia de Buenos Aires vive casi la mitad de la población de nuestro país. Y quiero detenerme en esto. Ahora voy a desarrollar toda la parte de la asistencia alimentaria que viene realizando la provincia de Buenos Aires, pero quiero explicarlo porque me parece un tema muy sensible. Como bien decía Carly, en diciembre hubo un temporal. Nosotros ahí tuvimos contacto con el ex secretario de la Torre para coordinar la asistencia. Fueron todas charlas muy cordiales, buena predisposición. Nos pidieron que enviemos los pedidos, etcétera, etcétera. Nunca hubo respuesta. Estábamos hablando ahí de una inversión de 10.000 millones de pesos. Y Petovelo inaccesible. Pasada esa situación, insistimos con pedidos de reunión, como nos indicaron, primero a través de su secretario privado, después por mail, como nos pidieron, después presentamos nota por mesa de entrada, porque la verdad nos sentíamos bastante desamparados. Después, en febrero, realizamos una reunión con otros ministros de otras provincias para ver en qué situación estaban. Les pasaba lo mismo. Conjuntamente pedimos públicamente a través de un comunicado, en aquel momento lo volvimos a hacer este sábado, que se convoque al Consejo Federal de Políticas Sociales, que es una entidad, digamos, creada por ley, y es el lugar de reunión de la ministra nacional con sus pares provinciales. Todavía no hemos tenido noticias. Recién, hace 40 días aproximadamente, me recibió el ex secretario de Desarrollo Social de la Torre. Tuvimos conversaciones, repito, muy cordiales. Todavía no hemos firmado ningún papel, ningún convenio, y la máquina, digamos, de postergar sigue en marcha y tenemos casi medio año de gestión, ¿no? Esa es la realidad. Por supuesto, nosotros queremos un país de trabajo y producción donde no tengan que existir comedores comunitarios ni programas sociales, pero bueno, no es la realidad que tenemos hoy, estamos muy lejos de eso. Entonces, así como el general Perón decía, gobernar es crear trabajo, hoy gobernar es dar de comer, ministra Petovelo, presidente Milei.
Les vamos a contar entonces lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires. Cuando Axel asumió la gobernación, el servicio alimentario escolar estaba muy deteriorado. Solamente almorzaban en las escuelas en aquel momento 500.000 chicos y chicas sobre un universo de 1.700.000 que recibían colación, y la inversión mensual era de 700 millones de pesos. Al día de hoy la inversión mensual en política alimentaria del Estado provincial es de 52.000 millones de pesos. Esto, bueno, es un crecimiento en términos nominales muy grande, pero es un crecimiento real de 400%, ¿no? Si tomamos los valores para calcular cuál ha sido el crecimiento real. Pero no solo eso, sino que apenas iniciada la gestión, con la llegada de la pandemia, se universalizó el almuerzo para todos los chicos y chicas, para 1.700.000 chicos y chicas, porque al no haber comedor presencial, lo que hicimos fue empezar a entregar un módulo de asistencia que llevaban a su hogar, lógicamente. Cuando salimos del periodo de pandemia, ¿qué fue lo que hicimos por decisión del gobernador? Reponer el comedor presencial, ampliado a más de 2 millones de chicos y chicas, y también sostener el módulo, que hoy llega a 2.062.712 chicos y chicas, ¿no? Este módulo, por supuesto, cuenta con el diseño, el asesoramiento de nutricionistas y busca justamente compensar la calidad nutricional de los chicos y chicas, pero estamos hablando del programa alimentario más grande de la Argentina, sin duda, y de los más grandes de América Latina. Solamente Brasil puede tener una escala comparable a esta política de asistencia en materia alimentaria. Y acá no hay discrecionalidad, porque esto va a la escuela. Se ejecuta a través de los consejos escolares, salvo un pequeño grupo de municipios que han decidido municipalizar el servicio, y por supuesto se hace con la asistencia de los docentes, las directoras, directores de las escuelas. O sea que hay un control cruzado de la instancia provincial, de la instancia municipal, del consejo escolar, de la escuela, y los chicos y chicas se llevan el módulo a su casa, no hay intermediarios y bueno, todas estas cuestiones que se utilizan hoy para negar la asistencia y para disfrazar el mega ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional. Además de esta política, también contamos, por supuesto, con un programa de asistencia a comedores comunitarios. Existen en la provincia de Buenos Aires alrededor de 6.000 comedores comunitarios que asisten a 1.700.000 personas. Anualizando lo que hoy invierte la provincia de Buenos Aires en comedores comunitarios, proyectando, ¿no? En términos constantes, estamos hablando de 143.600 millones de pesos de inversión en este rubro. También hay un programa de fortalecimiento a los espacios comunitarios, porque no solamente está la inversión en el alimento seco que se entrega a los comedores, sino que también un comedor para funcionar tiene que tener asistencia en todo lo que tiene que ver con los insumos, las herramientas que se requieren para que funcione un comedor, los servicios, la luz, el gas, los frescos, ¿no? Porque también a partir de este programa nosotros garantizamos que los comedores puedan adquirir el alimento fresco que es tan necesario y vital, ¿no? Para poder darle más calidad nutritiva a la alimentación. Este programa, el FAEC, el Programa de Fortalecimiento de Espacios Comunitarios, proyectado en términos anuales, tiene una inversión de 8.519 millones de pesos. También, bueno, hay otro programa que es el Más Vida, que asiste a las mamás embarazadas y a las mamás con hijos que no están contempladas en la asignación universal por hijo, porque a veces por alguna cuestión administrativa no encajan en ese programa. Este programa tiene una inversión anual de 5.354 millones de pesos. Quiero decir también que el programa MESA, el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria que les comentaba antes, tiene más beneficiarios en la provincia de Buenos Aires que la propia asignación universal por hijo. O sea, estamos hablando de una política universal en sentido concreto. También hay un programa que se denomina Un Vaso de Leche, que busca asistir a 1.900.000 chicos y chicas con un vaso de leche diario, por supuesto. Este programa tiene una inversión de
437 millones de pesos. Totalizando lo que, y bueno, y SAE Mesa completan una inversión anual de 600.000 millones de pesos. Estamos hablando entonces en materia alimentaria de una inversión anual de 842.896 millones de pesos a valores actuales. Bueno, esto después puede llegar a modificarse en el curso del tiempo. Es decir, una inversión muy grande. Nosotros lo que pedimos es que el Estado Nacional cubra una parte de esto. No estamos pidiendo la asistencia total. De hecho, hoy el esfuerzo lo viene realizando la provincia de Buenos Aires de manera solitaria. Lo que estamos pidiendo, y pedimos por favor que se aceleren las gestiones, porque también lo que ocurrió en estos 6 meses no es solamente la dilación, sino que inclusive en ese mega ministerio que armaron de capital humano, pasaron el área de política alimentaria escolar de la Secretaría del ex funcionario de la Torre a la Secretaría de Educación, lo cual ha generado un nuevo retraso en materia administrativa y seguimos al día de hoy esperando una respuesta y le pedimos al Gobierno Nacional absoluta celeridad porque estamos atravesando una situación muy delicada. Nosotros estuvimos aquí hace un mes, creo, con autoridades de UNICEF Argentina. Ellos están proyectando hoy números que son terribles en materia de pobreza y de indigencia en la franja de niñez y adolescencia. UNICEF está hablando de un 70% de pobreza en esa franja etaria y de un 38% de indigencia. Y esto se ha disparado desde el 10 de diciembre. No quiere decir que veníamos de una situación buena, por supuesto, nadie lo desconoce, pero la pendiente se ha agravado sustancialmente, aumentando en más de 20 puntos desde el 10 de diciembre a la fecha. Sobre todo el sector más afectado es el de la indigencia. Así que bueno, este es el contexto que tenemos, este es el esfuerzo que hacemos. Me parece que hemos sido claros, tanto en el volumen de inversión como en la forma en que se realizan esas inversiones. Acá hay transparencia, acá no hay discrecionalidad, acá hay preocupación por lo que está padeciendo lamentablemente el pueblo de la provincia de Buenos Aires y le pedimos al presidente Milei que dé respuestas y le pedimos a la ministra Petovela. Van 6 meses de gestión, por favor atiéndanos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Para finalizar, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, creo que vale la pena poner un poco en contexto lo que se está mencionando hasta ahora, lo que han señalado los ministros Bianco y el ministro Larroque, en particular vinculado al tema de la alimentación. Desde noviembre del año pasado a la fecha, a abril de este año, para ser más claros, el salario promedio registrado de los trabajadores cayó un 14,9%. Para ponerlo de manera clara y categórica, eso significa en definitiva que el trabajador registrado promedio dejó de percibir 2 sueldos al año. Es decir que, para ponerlo también de manera clara, es como si en marzo y en septiembre no recibieran su sueldo y tuvieran de alguna manera que estirarlo en función de esta pérdida de ingresos. Pero esto es una pérdida de ingresos promedio. Y lo que sabemos habitualmente es que cuando hablamos de estos promedios tiende a ser todavía más grave en los sectores medios y en los sectores bajos, porque aquel que tiene que ajustar sus gastos en función de estos menores ingresos, seguramente que también deja de contratar, por ejemplo, a personal que le dependía, que a veces cuida a los chicos, hace distintas tareas. Por lo tanto, seguramente, y eso es lo que a veces le cuestan a las estadísticas oficiales, la pérdida de ingresos de los sectores más vulnerables es todavía mayor. Esto, por supuesto, que repercute en una caída muy considerable en el consumo, de manera generalizada, en el consumo, por supuesto, de textiles, de otro tipo de productos, pero también en el consumo de alimentos. Y eso sí, nosotros lo tenemos y lo vemos reflejado con datos que son realmente alarmantes, porque
De noviembre del año pasado a abril de este año, el consumo de carne bovina cayó 17,9%. El consumo de carne aviar, de carne de pollo, cayó 15,6% y el consumo de leche fresca cayó 13,7%. Y acá vale la pena volver a enfatizar que cuando hablamos del 13,7% de caída del consumo de leche fresca, estamos hablando siempre de valores promedio. Entonces, si consideramos lo que señalaba antes con respecto a la pérdida de los ingresos, sabemos que esto no significa que en cada hogar el consumo se haya visto reducido en un 13,7%, sino que hay sectores, distintos hogares, distintas familias que han visto reducido su consumo tan fundamental como el de la leche fresca en valores todavía mayor. Por eso creo que lo que señalaba recién el ministro Larroque es fundamental en cuanto a la asistencia que se viene brindando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia alimentaria y por supuesto también que cobra todavía mayor relevancia lo que estamos observando a nivel nacional de la falta de entrega de alimentos por parte del ministerio que dirige la ministra Petovelo. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, por supuesto que tenemos las líneas que señalaba recién el ministro Larroque, tenemos también un programa que ha venido creciendo de manera muy significativa, que es el programa de mercados bonaerenses, con presencia hoy en más de 117 municipios, que lo que hace es acercar productores con consumidores. A través de distintas ferias, llevamos más de 20.000 ferias en toda la provincia de Buenos Aires, pero también a través de mercados fijos. Hoy estamos presentes en 5 mercados fijos, lo que logramos es acortar la cadena de comercialización y con eso que los productores reciban un mejor precio y que los consumidores puedan pagar un menor precio al acortar esa cadena de comercialización. En promedio nosotros estamos observando precios que van entre un 20 y un 25% menores a los precios que se comercializan en las cadenas tradicionales. Sobre ese menor precio, producto del acortamiento de la cadena, se suma la política de cuenta DNI, que es una política que tiene efectos también muy importantes, que no solo aplica a mercados bonaerenses, que aplica a los comercios en general y que tienen, a partir de esta iniciativa del Banco Provincia, un impacto muy fuerte. Hoy, en el marco de esas tareas, de esos programas, nosotros seguimos avanzando con el programa de mercados bonaerenses, pronto vamos a tener también nuevas inauguraciones de mercados fijos, pero hoy queremos señalar algunos programas que hemos ya definido y que de hecho están ya sus resoluciones publicadas en el boletín oficial, que tiene también la perspectiva de fortalecer la producción. Lo otro que ocurre cuando cae la demanda es que por supuesto que eso tiene un impacto muy negativo sobre el conjunto de la producción y sobre todo sobre aquellos productores pymes, sobre aquellos productores cooperativas, sobre aquellos productores de menor escala. Nosotros estamos presentando en esta conferencia, en primer lugar, un programa provincial de huertas urbanas bonaerenses. Es un programa cuya resolución ya ha sido publicada en el boletín oficial, es la resolución 150 del año 2024 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que tiene por objetivo, en primer lugar, la capacitación en la producción de huertas, pero fundamentalmente la producción de alimentos frescos, vegetales fundamentalmente, en huertas comunitarias y huertas familiares. El programa consta, por supuesto, de la capacitación, también de la entrega de insumos y, en definitiva, es una herramienta para el fomento a la producción local de alimentos frescos, fundamentalmente para el autoconsumo. Este programa de huertas urbanas, que como dije, ya su resolución está publicada en el boletín oficial, va a estar construido a partir de la interacción con distintos organismos y distintas instituciones. Por eso estamos invitando a todos los municipios a que adhieran a este programa. También estamos invitando a las universidades, a las distintas instituciones de ciencia y de tecnología,
con el objetivo de fortalecer un entramado productivo que tiene muchísimo impacto, que tiene muchísimo potencial en la producción de alimentos frescos, sabiendo también que cuando las condiciones de acceso a la alimentación se deterioran, uno de los puntos más complicados de abastecer, de abordar, es precisamente el consumo de frutas, de verduras por parte de las familias de menores ingresos. Por este programa que busca generar un conjunto muy amplio de huertas comunitarias y familiares en toda la provincia de Buenos Aires, tiene esta especial condición en cuanto al momento en el cual se está implementando. También lo tenemos que decir, estamos sacando este programa, desarrollando este programa en un momento donde el Gobierno Nacional está desfinanciando el programa Pro Huerta del INTA, que ha tenido también muchísimo impacto. Nosotros tomamos la experiencia, el aprendizaje de esos programas, por supuesto, para plantear este programa con un enorme potencial en la provincia de Buenos Aires. En segunda instancia, queremos también difundir el conjunto de líneas de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario que venimos desarrollando a valor producto. Y acá vale la pena señalar, por supuesto, que la entidad fundamental, la entidad insignia en cuanto al financiamiento al sector productivo es el Banco Provincia. Nosotros en función de eso venimos desarrollando y tenemos activas un conjunto de líneas tanto del Banco Provincia como otras en convenios entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Banco Provincia. Pero además de eso, en muchos casos para las producciones que tienen tal vez menor escala, es necesario otro tipo de financiamiento, donde en esos casos los abordamos directamente desde el Ministerio y que tienen que ver con el financiamiento a valor producto. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que a determinadas producciones, para fomentar esas producciones, el financiamiento se lo entrega en relación al valor del producto que producen. Para ponerlo de manera muy clara, financiamos la producción tambera con una referencia en el valor leche. Entonces, aquel tambero que toma un crédito, en realidad lo que se le asigna es una cantidad de litros de leche a pagar, que oportunamente irá pagando en función de las distintas líneas de financiamiento. Esto lo que logra hacer es despejar una de las variables de incógnita, una de las variables de incertidumbre, que es el precio del producto, y por lo tanto es una línea que en todos sus rubros está teniendo muchísimo éxito. De hecho, para la producción tambera ha sido una línea muy utilizada el año pasado en función de la sequía. Acá lo que estamos presentando es que, en primer lugar, siguen vigentes estas líneas tanto para la producción apícola, tambera, de porcinos, de carne bovina, con los condicionantes de ser para el impulso a pasturas en el sudoeste o para el plan de prevención de venerias, y estamos agregando a la producción ovina en el día de la fecha, que vamos a estar también presentando pronto en la mesa ovina. Es decir, con un conjunto de producciones que tienen también una fuerte incidencia en el mercado interno. Cabe señalar que muchas de estas producciones están viendo que su demanda se ve reducida, por lo tanto tienen un efecto tenaza, porque por un lado se les incrementan los costos y por otro lado se les reduce la demanda. Nosotros estamos contribuyendo a la producción a través de estas líneas de financiamiento específicas. Una tercera línea de trabajo que estamos presentando hoy es la convocatoria que está abierta para el financiamiento de pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, conocidas como PUPAs. Esta línea es una convocatoria a proyectos de inversión, donde la resolución también ha sido publicada en el Boletín Oficial recientemente. Está abierta la inscripción hasta el 16 de junio y lo que busca es fomentar, impulsar el agregado de valor fundamentalmente concebido como la producción de alimentos. Nosotros en la producción agropecuaria tenemos siempre el desafío de no dejar que la producción sea solo la producción primaria, sino que haya una industrialización, que haya una producción de alimentos
Entonces estamos fomentando esa producción de alimentos a pequeña escala en los distintos distritos. Esta línea de trabajo ha permitido que tengamos hoy en la provincia unas 800 establecimientos pupas en proceso de habilitación o habilitados, que marca sin ninguna duda una tendencia muy importante. Acá estamos generando una producción de alimentos local, de alimentos a pequeña escala, estamos generando oportunidades de trabajo e impulsando la producción. Y finalmente estamos presentando el plan de incentivo a la actividad forestal, que se complementa con la producción agropecuaria. En este caso queremos señalar que estamos lanzando este plan que impulsa la actividad en complementación con el conjunto de las producciones agropecuarias. Este plan específico tiene que ver con la producción en la ruralidad, por eso combinamos la producción ganadera con la producción forestal, pero también la generación de cortinas forestales para las distintas producciones. Esta línea la estamos abriendo en el día de la fecha, está abierta la inscripción, simplemente para la entrega de ejemplares, pero también para el acompañamiento técnico y las capacitaciones. Lo que quiero destacar de este programa y de esta nueva convocatoria es que también, por supuesto, se condice con una mirada de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de continuar con los programas vigentes, incluso en un contexto tan difícil. Precisamente este programa lo que está mostrando es un esfuerzo del gobierno provincial por seguir impulsando la producción, por seguir impulsando el empleo y la mejora de productividad de manera sustentable en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos mostrando con esa continuidad esta guía de nuestro gobernador Axel Kicillof. Así que simplemente presentar con eso estos 4 líneas de trabajo del Ministerio de Desarrollo Agrario, que volvemos a decir, son todas líneas vigentes, por lo tanto invitamos desde ya productores, pero también a los distintos municipios a sumarse a ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. A ver, ahí está. Solamente para dar cuenta de la magnitud de los impactos y la ayuda de la cuenta DNI sobre la compra de alimentos, que es algo que el ministro acaba de destacar con datos solamente para mayo, ¿no? Para este mes que terminó, que nos ha pasado el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Solo en mayo hubo consumos con beneficios en comercio, 9,6 millones de transacciones, es decir, 4 transacciones por segundo. El monto total del consumo con beneficios es de 110.000 millones, 3,1 millones de personas usuarias de estos beneficios y los montos reintegrados por la compra de alimentos a los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires que acceden justamente a estos beneficios del Banco Provincia son de 22.000 millones de pesos. Obviamente, más allá de la asistencia que hemos escuchado por parte del ministro Larroque, esto también se suma, es dinero que se suma al bolsillo de los bonaerenses para poder acceder a alimentos a precios razonables, solamente para dar cuenta de cuál es la magnitud de esa asistencia del Banco Provincia. Muchas gracias. Ahora vamos a dar una ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Luca Fernández, de Página 12. La primera consulta es para el ministro Bianco en torno a los números que expuso. Primero, preguntarle al gobierno provincial qué les hace creer que el gobierno nacional va a cambiar su postura y qué piensan hacer en caso de que no lo haga y mantenga esta línea de comportamiento. Al ministro Larroque preguntarle por los Juegos Evita, que en los últimos días se conoció el cambio de nombre, la reducción de finalistas, la quita de disciplinas y la reducción también y la quita de categorías. Preguntarle primero por qué cree que apuntan contra el deporte, qué rol tiene la actividad deportiva en este momento, en este contexto socioeconómico, y qué hay detrás de la búsqueda del cambio de nombre. Y al ministro Rodríguez preguntarle qué tipo de contacto mantiene con el gobierno provincial en torno a los reclamos que ha realizado. Se me ocurre la sequía, por ejemplo, pero bueno, un poco más en general. Muchas gracias. Muy bien.
respecto de un eventual cambio de postura del Gobierno Nacional. Y lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, aunque no le guste, no sé, aunque no forme parte de su plan sistemático de asfixia financiera, lo tiene que hacer. El Gobierno Nacional tiene que entender que gobierna para 23 provincias y una ciudad autónoma que tienen una población estimada de más de 46 millones, que 17 millones de esa población viven en la provincia de Buenos Aires, y que su único territorio no puede ser una hoja de Excel con los ingresos y los egresos fiscales. Ese no es su territorio en el que gobierna. Lo dijo varias veces el gobernador. El presidente juró sobre una constitución, los ministros juraron sobre una constitución que establece derechos consagrados, obligaciones consagradas justamente en esa Constitución Nacional, y se tienen que hacer cargo. Lo decía Andrés, como lo dijo alguna vez Perón, gobernar es crear trabajo. Andrés decía, gobernar es darle de comer a la gente. Lo dijo Alberdi también, que es alguien al que el presidente suele referirse justamente como una de sus referencias político-históricas principales. Dijo, gobernar es poblar, pero no es poblar, es hacerse cargo de la población también. Se tienen que hacer cargo de la población que vive en la Argentina y de todas las necesidades que tiene esa población. Repito, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, en materia de obra pública. Yo no sé cuál va a ser la postura que tomen. Nosotros vamos a seguir reclamando porque es lo que le pertenece. Repito, no al gobierno, no a estos ministros, no al gabinete, no al gobernador. Es lo que le pertenece, lo que le corresponde al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y el Gobierno Nacional tiene que entender que tiene que entregar esos recursos al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros vamos a seguir haciendo es reclamar por las distintas vías institucionales que están a disposición. Mirá, ya hemos intentado de todo, ahora ya estamos haciendo una denuncia pública, porque ante la falta total y absoluta de respuestas, lo único que queda es hacer denuncias públicas. Hemos mandado notas formales, cientos de notas formales, pidiendo la asistencia, pidiendo que paguen, pidiendo que sostengan los programas, y es tan perversa la situación que ni siquiera te dicen que no, ni siquiera te responden. Entonces apelamos a los canales informales, a mandarle WhatsApp a los ministros, que te contestan, no, ese pedido lo tienen que hacer por la vía formal. Y cuando vos lo presentás por la vía formal no te contestan formalmente tampoco. O sea que la verdad es muy difícil sostener el diálogo. La semana pasada tuvimos un pequeño gesto, que fue que el ministro Francos lo recibió al ministro Catopodis y otros funcionarios, en donde le estamos solicitando que nos traspasen la jurisdicción y las obras incompletas que están, algunas obras que nosotros consideramos estratégicas, como la autopista Perón o eventualmente como la bajada hacia Ensenada de la autopista Buenos Aires-La Plata, el canal Magdalena. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo los reclamos que creemos que nos corresponden, y el gobierno tarde o temprano va a tener que dar una respuesta. Sobre todo en el marco de los escándalos que estamos viendo casi cotidianamente que están sucediendo en ese gobierno y que no tienen que ver con un ejercicio de la gestión que tiene como objetivo mejorarle la calidad de vida del pueblo argentino en general y el del pueblo de la provincia en particular. Me parece que su único objetivo, repito, es lograr un indicador miope, muy miope, para llevar adelante el gobierno de una nación, como es el resultado fiscal. Obviamente que es importante, pero no es el único indicador. Digo, que empiecen a mirar los indicadores de pobreza, que empiecen a mirar los indicadores de indigencia, que empiecen a mirar los indicadores de actividad económica, que empiecen a mirar los indicadores de empleo. Me parece que gobernar es todo eso también, no, repito, la hoja de balance del Tesoro Nacional. Bueno, lo de los Juegos Evita. Sí, la verdad que más que un cambio de nombre es la destrucción de una política, la desfiguración, porque los Juegos Evita surgen históricamente como una política social, por supuesto, asociado a lo deportivo y a lo sanitario, porque a partir de el creador de los Juegos, ¿no?, en el gobierno de Juan Perón, Ramón Carrillo tuvo mucho que ver en función de poder hacer los controles de chicos y chicas que estaban fuera del mapa en aquel momento. Después se restablecieron momentáneamente en la década del 90, 2 años, cuando fue secretario de Deporte de Galmarini. Ahí tuve la posibilidad de participar en fútbol. Y después definitivamente los restablecieron Néstor y Cristina, transformándolos nuevamente en una política social. Ahora, hoy lo que están haciendo, y lamentablemente lo están motorizando una persona que formaba parte de este espacio hasta hace poco tiempo,
lo desfiguran completamente porque lo están transformando en una actividad meramente elitista, ¿no? Juegos de élite, cuando lo que se debe hacer es poder utilizar esa herramienta en términos sociales. Te pongo el caso hoy de la provincia de Buenos Aires, lo anunciamos hace pocos días con el gobernador. Nosotros sostenemos los Juegos bonaerenses de la misma manera que se realizaron siempre, que vienen creciendo en participantes. El año pasado participaron 400.000 chicos, chicas y también adultos mayores, digamos, porque se ha diversificado, pero fundamentalmente son chicos y chicas, y llegamos a tener 35.000 pibes y pibas en las finales de Mar del Plata, lo cual demanda un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios, logísticos, pero no deja de tener ese costado social, porque nos pasa siempre que viajamos a las finales, que hay muchos chicos que conocen el mar gracias a los Juegos bonaerenses. Entonces, para nosotros es una pena, es un dolor muy grande que los Juegos Evitas hayan quedado en este mar de incertidumbre, ¿no? Porque tampoco tenemos aún mayores precisiones, pero como decía Carly recién y como lo decimos con todas las políticas, abogamos porque el presidente reflexione y cambie la dirección de sus políticas. Enhorabuena que se restablezcan o se sostengan los Juegos Evita como fueron tradicionalmente y que puedan ser un complemento en el caso de la provincia de Buenos Aires con los Juegos bonaerenses. Además también porque los queremos ganar, los ganamos, en general gana la provincia de Buenos Aires, así que también queremos ganar este año. Bueno, a mí habías preguntado sobre la vinculación con el gobierno nacional. Para sintetizarlo, la verdad que no es muy distinta de las generalidades. Nosotros tenemos un conjunto de reclamos al gobierno nacional, también de distinta índole. En primer lugar, el gobierno nacional en toda la materia productiva ha abandonado por completo sus líneas de trabajo, ha abandonado al sector productivo, y eso también se ha visto reflejado incluso en aspectos tan importantes como los casos de emergencia agropecuaria. Nosotros tenemos un pedido para que el Gobierno Nacional reconozca 2 decretos de declaración de emergencia agropecuaria que afectan a unos 700 productores de la provincia de Buenos Aires. Hicimos el reclamo, como decía Bianco, telefónicamente, hicimos el reclamo, por supuesto, por nota formal, hicimos el reclamo por WhatsApp, distintos medios. Hace un tiempito, en abril aproximadamente, nos respondieron con argumentos burocráticos de que estaba siendo revisado en tal área, en tal otra, etcétera. La verdad que pasaron ya más de 6 meses y en la última reunión de Consejo Federal Agropecuario Región Pampeana se lo planteé de nuevo al secretario Vilela, quien sintéticamente dijo, lo anoto, pero la verdad que transcurridos 6 meses me parece que las acciones tendrían que ser algo mayor, que lo anoto, que por otra parte yo lo hablé personalmente telefónicamente en enero, habiéndole dejado algunas semanas para que se instalara sobre el tema. Por supuesto que eso es en referencia a la emergencia agropecuaria, donde hay 700 productores, vuelvo a decir, afectados. No es un reclamo de un gobierno, de un ministro, sino que es un reclamo en función de los productores que no están viendo el reconocimiento de los paliativos que prevé la ley de emergencia. A veces la verdad que ellos dicen que bueno, que hay que poner en debate la ley de emergencia. En general las discusiones son por si la ley es insuficiente. Lo que está ocurriendo ahora es que ni siquiera están cumpliendo con los paliativos previstos en esa ley de emergencia. Por otro lado, también abandonaron el conjunto de programas vinculados a la promoción de distintas producciones, incluso casos como por ejemplo la Ley Ovina Nacional, una ley ovina que fue aprobada hace poquito tiempo, hace un poco más de un año, con un periodo de 10 años de vigencia, con presupuesto asignado y que no están ejecutando, que nuevamente a 6 meses de gobierno queda claro que aunque tiene presupuesto asignado, en realidad la última información es que ya le volaron el presupuesto asignado, bueno, directamente lo está incumpliendo y está dando de baja de hecho. Ante los distintos pedidos
lo único que hemos tenido como respuesta es que los pocos técnicos que tenían vinculados a esta ley de ovina en la provincia de Buenos Aires fueron despedidos. Es decir, que las respuestas formales, en todo caso, que no están, las vemos sí por el lado de los despidos. Nosotros tenemos también otros reclamos. Después entra una obra financiada a través de financiamiento internacional, una obra de impermeabilización de canales de riego en la zona de Villarino, donde tampoco estamos teniendo ningún tipo de novedades. Y bueno, después, por supuesto, los distintos reclamos sobre las rutas, ¿no? Porque recién lo mencionaba el ministro Bianco, hay un conjunto de obras muy importantes para la producción agropecuaria, para la producción de alimentos, que tiene que ver con la infraestructura en rutas, que tiene que ver con la infraestructura en puertos, que está absolutamente paralizada. Además, un conjunto de otras acciones también importantes vinculadas a la inserción internacional también están absolutamente ausentes. De hecho, han dejado de tener distintas rondas de negocios, etcétera. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires venimos impulsando mucho la vinculación internacional de las empresas productoras de alimentos y del sector agropecuario, fomentando las exportaciones. Lo que vemos es que hay una parálisis completa en esta materia, ¿no? Además de, por supuesto, de las distintas acciones concretas que van claramente en detrimento de la inserción comercializadora del sector agropecuario y agroindustrial. Así que el panorama es en algún sentido similar al resto de los ministerios, pero me parece que también es importante puntualizar muchos de los aspectos más concretos donde el sector productivo, en definitiva, se está viendo perjudicado por estas acciones del Gobierno Nacional. ¿Qué tal, ministros? Buen día. Juan Pablo Ferrari para la Red 92 y para el diario Hoy. En una semana se va a estar cumpliendo exactamente 6 meses de la asunción del Gobierno Nacional. Hasta el momento no se aprobó el DNU, tampoco la ley de bases, fracasó el Pacto de Mayo y evidentemente la gestión todavía no hacía el Gobierno Nacional está evidenciando una falta de experiencia y se está cayendo a pedazos, básicamente porque, entre otras cuestiones, hay evidentemente una falta de experiencia, por ejemplo, en el abastecimiento del gas. Como consecuencia de esto, no hace falta ser un excelso analista político para entender lo que está ocurriendo. Les quiero preguntar concretamente a los tres, empezando por Rodríguez, con respecto a lo que está ocurriendo concretamente con el gas en la provincia de Buenos Aires. El gobierno ha tenido que, evidentemente, recurrir a comprar gas en el exterior. En La Plata, concretamente, falta el gas en las estaciones de servicio. Al ministro Bianco preguntarle si efectivamente la semana pasada, como anunciaron la continuidad de la autopista Perón, han tenido alguna respuesta positiva del Gobierno Nacional con respecto a que les va a conceder la obra, porque hoy anuncia también la continuidad de otras obras, a pesar de la abultada deuda de más de 5 billones de pesos que usted denunció públicamente, y obviamente al ministro Larroque pedirle una reflexión sobre lo que está ocurriendo con la ministra Petrovelo y la denuncia a nivel nacional. Muchas gracias. Te comento lo de la autopista Perón. Hemos hecho el reclamo, no hemos tenido ninguna respuesta. Solamente tomaron nota, como adelantaba el ministro en este caso. Esperemos tener una respuesta porque, fíjate, ya no es que le estamos pidiendo que terminen la obra, le estamos pidiendo que nos den la obra a nosotros, para nosotros terminarla y para nosotros operarla y mantenerla, porque lo que está pasando con la autopista Perón, por eso nosotros lo anuncié en la conferencia pasada, hemos creado un consorcio de gestión y desarrollo de la traza de la autopista Perón, porque estamos teniendo muchos problemas de seguridad, porque al no estar terminada, al no estar vigilada, al no tener un peaje, al no tener fuerzas federales que la controlen, y dada la ubicación que tiene en la tercera corona del conurbano bonaerense, estamos teniendo muchos problemas de seguridad, de bajadas ilegales que se hacen sobre la traza, que ingresan a los barrios, en muchos casos por parte de delincuentes que vienen escapando o que toman base en alguno de los barrios que están muy cercanos a la traza. Lo mismo con tantas otras obras, pero fíjate al nivel que estamos llegando, que ya ni siquiera le pedimos, che, terminen la obra. Le decimos, che, dennos la obra y la terminamos nosotros, y la operamos nosotros, y la mantenemos nosotros. O sea que ese es un punto. Después me permito comentar brevemente lo del gas. Total falta de previsión y de planificación de la situación.
Yo lo decía el otro día en una nota, en general lo que se hace ya es desde el año anterior, y esto me consta que se ha hecho, se estima cuánto va a ser la producción, se estima de acuerdo al clima y a las necesidades de la industria, de las residencias, etcétera, cuánto puede ser la demanda, y se hacen compras a futuro. Eventualmente, si hay si se espera, si se estima una escasez de gas, se hacen compras a futuro de barcos. Además, lo que pasó es que no se llevaron adelante, no se continuaron las obras complementarias del gasoducto Néstor Kirchner, básicamente las compresoras que se necesitaban para darle mayor potencia al gasoducto y que haya una mayor oferta de gas en todo el país, y por lo tanto, por ahorrarse creo que eran más o menos 40 millones de dólares, por ahorrarse de no hacer esas obras, terminaron comprando un barco de GNL a Brasil por 500 millones de dólares, lo que entiendo. O sea que, como mínimo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, como mínimo. No, simplemente para agregar, que en este contexto también todo lo que es la industria está siendo muy gravemente afectada. Nosotros estamos viendo un verdadero industricidio, y eso también se ve reflejado en la industria alimenticia, que tuvo en los últimos meses también una caída muy importante. Creo que parte de la evaluación que hacías de los 6 meses de gestión de este gobierno, y bueno, sin ninguna duda, uno de los elementos a señalar es este verdadero industricidio que se está generando. Bueno, sí, vos decís respecto al episodio de los 5 millones de kilos de alimentos, bueno, la verdad que es inaudito que en este contexto de tanta necesidad, primero aparezca ese volumen de alimentos, pero que después no puedan explicar el para qué, y la fueron embarrando, ¿no? Porque cuando dicen, no, eso era para una catástrofe, una emergencia, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires tuvimos 2 catástrofes, nos llegó un paquete de fideo. Pero además también se observa mucho desconocimiento de la actividad, ¿no? De la materia, porque es un volumen muy grande de alimentos para tenerlo en reserva, ¿no? O sea, te diría que es poco para cubrir la situación de necesidad alimentaria general que hoy tiene la República Argentina, y que es mucho para ser una reserva que esté dispuesta a cubrir una situación puntual de una catástrofe, de una emergencia. Lo que me parece es que hay un desconocimiento absoluto de la política social, además de la demonización de las organizaciones comunitarias, porque vos vos tenés que alimentar, lo decíamos recién, tenés que alimentar a millones de personas. Nosotros, con los programas que yo le mencioné previamente, en la provincia de Buenos Aires llegamos con política alimentaria a 4 millones de personas. Eso requiere una logística. ¿Cómo lo hacemos nosotros? La mayoría de esa asistencia llega a través de las escuelas, la otra parte a través de los comedores comunitarios que se hacen, porque enseguida se quiere demonizar y estigmatizar, pero estamos hablando de clubes, estamos hablando de organizaciones religiosas de todo tipo, ¿no? De organizaciones comunitarias grandes, medianas, pequeñas. Hay un universo solidario muy grande en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que es el que actúa como complemento del Estado, que en este caso en la provincia de Buenos Aires define poner los recursos, pero que necesita la logística complementaria para que el plato de comida llegue a los chicos y a las chicas. Bueno, ellos desconocen absolutamente esto, salieron a demonizar a las organizaciones porque en realidad lo que estaban haciendo era disfrazar un megaajuste. Después salta esta noticia que es tremenda, que es aberrante, y se van trastabillando en las explicaciones. No aclaren que oscurece. Y creo que fundamentalmente han creado un mega ministerio y fueron a buscar gente que no tiene, o por lo menos, no sé si tiene conocimiento técnico, porque no hemos tenido mucho vínculo, desconozco, pero desde ya que no tiene ningún tipo de conocimiento práctico. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Facundo Benítez de Punto Capital Noticias. Quería preguntarle a Carlos sobre, el gobernador expresó recientemente la preocupación del cierre de 900 oficinas del Correo Argentino. Consultarle su opinión que tiene al respecto, ¿no? En esta problemática con pérdidas de trabajo para miles de trabajadores bonaerenses, y también lo que peligra la logística electoral del año que viene. Conocer cómo están evaluando esta problemática. Muchas gracias.
uno más de los ajustes que se está llevando en todo el país y que afecta obviamente a la provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo un relevamiento de cuántas oficinas se cerraron en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo son oficinas de pueblos chicos, localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, también algunas localidades del conurbano bonaerense, pero son inclusive más graves el cierre en esas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, ustedes recordarán en los años 90 se cerraban las estaciones de tren y casi que desaparecían los pueblos. Ahora en algunos pueblos se está pasando casi lo mismo con las oficinas del Correo Argentino que requerían de esos lugares para la logística, bueno, de entrega no solamente obviamente de la correspondencia, sino de mercadería, etcétera, y que son vitales para llevar adelante un proceso eleccionario adecuado. Yo me junté hará un mes y medio, creo, con el juez electoral Ramos Padilla, y ya antes de que se cierren muchas de esas oficinas, me comentaba su preocupación por el proceso electoral del año que viene, porque estaba viendo la desidia con la que se estaba manejando en la materia el gobierno nacional, mucho más ahora que se están cerrando varias de las oficinas del correo y que eso va a complicar muchísimo, realmente muchísimo, la logística para el proceso eleccionario. Nosotros mucha preocupación, estamos trabajando en ese sentido, vamos a pedir las respuestas que corresponden, pero de nuevo, con poca expectativa de que se nos dé una respuesta de reabrir algún tipo de oficina, etcétera, porque repito que forma parte de un plan sistemático y deliberado de ajuste en general en todo el país y sobre la provincia de Buenos Aires en particular. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.